Ok. Buena tarde. Un gusto estar acá con ustedes, pudiéndole presentar un tema con respecto a los diferentes temas que se han visto el día de hoy relacionados al clúster de Kubernetes. Y yo les voy a estar hablando un poco del tema de autoescalamiento, un tema bastante importante en aplicaciones productivas. Son prácticamente la base que uno debe tener para la implementación de cualquier aplicativo que va a recibir un tipo de carga que pudiera llegar a ser alta o en cierto momento hasta impredecible, ¿sí? Sin embargo, vamos a iniciar valga la redundancia, por el principio. ¿Quién soy? Mi nombre es Víctor Pinzón, tal como pueden ver ahí en pantalla. Ya tengo ya tengo mi par de años trabajando en la industria de TI, específicamente en desarrollo de software. Inicié a trabajar en el año 2010 aproximadamente en Telefónica y eventualmente me estuve moviendo en varias telefonías. He estado en varios puestos relacionados a desarrollo de software, desde lo que era el programador junior hasta gerente de desarrollo de software. Actualmente me desempeño en la banca, trabajo en Bandraft, soy coordinador de desarrollo de canales digitales, estoy a cargo de todo el desarrollo de aplicativo móvil, banca en línea, los corresponsales bancarios, etcétera. El trabajo técnico que hago actualmente ya es bastante poco, mayormente lo hace mi equipo, pero aún así me mantengo actualizado con temas de trabajos freelance. Gracias a ese trabajo freelance he estado bastante en contacto con desarrollos basados en Kubernetes nativo, así como en desarrollo basado en la nube, bastante trabajo en EKS. Entonces, en base a esta experiencia que he tenido, pues les vengo a compartir un poco de el tema. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Así brevemente, vamos a estar viendo un problema bastante común en TI, que es cómo escalar nuestras aplicaciones, cómo lograr hacer que nuestros aplicativos respondan a la carga que se está generando en base al consumo de diferentes recursos que se está realizando en la infraestructura. La agenda que nosotros tenemos es bien simple. Primero vamos a hablar del problema del escalado tradicional en Kubernetes, em, que es lo que tenemos actualmente nativo dentro de la tecnología de- de orquestación de contenedores. Vamos a ver cuál es el problema que tenemos, cuál es el problema que queremos resolver y qué es una herramienta que nos puede servir como alternativa para poder resolver este tema, que es SCADA. Allá vamos a hablar qué es SCADA, cómo se implementa, cómo ustedes lo pueden utilizar en sus desarrollos. Vamos a ver casos de uso prácticos, cómo nosotros debemos de implementarlo dentro de nuestra arquitectura de software, dentro de nuestra infraestructura. Vamos a hacer una pequeña demo, así, bien pequeña. Y luego vamos a ver el tema de buenas prácticas y consideraciones. Como cualquier tipo de aplicativo, pues sabemos que esta herramienta no es para todos los casos, sino hay casos muy en específicos en donde las vamos a utilizar. Y luego el cierre y recursos. Primero vamos al tema del escalado tradicional. Creo que acá todos sabemos a qué hablamos cuando decimos escalado vertical y escalado horizontal. Em, bueno, y por si alguien no lo sabe, ¿sí? El escalado vertical es simplemente agregarle más recursos, ¿sí? Crecer, pero una única instancia. Darle más fuerza para que pueda responder. Escalado horizontal es generar más instancias para que puedan responder de múltiples formas y se pueda balancear la carga de una mejor manera. Ese es el problema tradicional. ¿Cómo lo resuelve actualmente Kubernetes? Pues nos da dos herramientas, que es el HPA y el PPA. El BPA, que es bien sencillo, él está constantemente monitoreando las métricas de CPU y RAM que se está generando en el clúster o en el nodo, y en base a eso, él puede crecer. Es decir, agregarle más CPU o memoria
a la instancia que está corriendo. El escalado horizontal es similar en cuanto al tema del monitoreo, porque siempre se sigue realizando un monitoreo de recursos con respecto a CPU y memoria, pero acá lo que realiza el clúster es lanzar más instancias con el objetivo de responder a la carga que se está generando. Esas son las herramientas que nativamente nos ofrece Kubernetes para poder lidiar con el tema de escalado. Hay otros tipos de escalado, por ejemplo, tenemos el Cluster Autoscaler, que esto, a diferencia de lidiar con las instancias, lo que hace es que cuando está muy cargado un nodo, lanza un nuevo nodo y luego puede aplicar uno de estos para que pueda responder a la carga que sea necesaria. Y actualmente se escucha una herramienta que se llama Carpenter, que es una alternativa a Cluster Autoscaler. Lo único que esta es mucho más dinámica, más eficiente en carga, etc. Pero este escalado que se tiene actualmente tiene un problema, que las métricas en las cuales está basada es CPU y RAM. En la vida real, una alta carga en sistemas no necesariamente se va a reflejar en una alta carga de CPU o RAM, sino se puede visualizar de otras formas. Una cola más cargada, alguna tabla en alguna base de datos que nosotros tengamos, que tabla, no sé, del tipo log, que está generando bastante carga. Todo esto no es visible para el clúster. Si nuestro sistema se sobrecarga en base a esos recursos, nuestro clúster de Kubernetes no es capaz de poder visualizar y crecer. Entonces, bueno, y adicionalmente que no puede escalar a ser, que es algo bastante importante. Yo lo he visto en la vida real, que cuando va a iniciar cierres que son muy comunes en las instituciones financieras o en las telecomunicaciones, cierres diarios, cierres mensuales, está ahí el administrador de Kubernetes que antes de que inicie el cierre manualmente escala las instancias y cuando termina, él vuelve al número de instancias original. Eso genera un problema. ¿Qué tal si se le olvida? ¿Qué tal si simplemente no realizan ese paso? Ahí está consumiendo recursos y tenemos recursos ociosos. En la vida real, ¿cómo se va a representar un aplicativo que realmente está teniendo sobrecarga de recursos? Lo podemos visualizar de diferentes formas. Primero es el CPU y memoria, que es bastante válido, pero también tenemos, por ejemplo, cola de mensajes. Kafka, RabbitMQ, SQS. El clúster de Kubernetes no es capaz de visualizar qué tan cargado está una cola y por ende no es capaz de escalar. También APIs con tráfico variable. Yo he trabajado en instituciones donde hay ciertos días del mes a ciertas horas que la carga se dispara. Y eso regularmente sigue ciertos patrones de consumo de nuestros usuarios. Cuando tenemos APIs donde tenemos esa variabilidad de tráfico, es muy complejo poder escalar nuestras instancias en base a ese tráfico porque no hay un patrón que podamos nosotros configurar en un cron que pueda escalar instancias. También procesos batch y job, que esto nuevamente no es visible para el clúster, por ende todo proceso background que está fuera del clúster no es posible que pueda autoescalar. Y segundo, sistemas de IoT, que como bien saben, depende mucho del uso que uno está generando y por ende, por lo mismo, el tráfico puede variar en base al uso. Ya sabemos el problema de que actualmente lo que nos ofrece Kubernetes no tenemos nativamente cómo poder visualizar todas esas métricas que no son nativas, donde no dependemos de un CPU y una RAM. Una de las alternativas para solucionar estos problemas es Keda. Keda es una herramienta open source originalmente creada por Microsoft y Red Hat. Realmente Keda lo que permite es poder disponer visualizadores hacia el externo del clúster
y en base a eso poder generar un HPA y poder crecer. Eso traducido significa que nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, basado en colas. Tenemos ahí nuestra cola de Kafka que está recibiendo suficiente carga y necesitamos que autoescale. Queda nos sirve como intermediario entre el clúster de Kubernetes y la herramienta que queremos visualizar para que pueda realizar esa traducción de consumo de recursos y luego el autoescalar en base a cómo ese recurso se está consumiendo. Una de las ventajas también adicionales de Queda es que permite escalar en base a cierta parametrización que se puede realizar, incluso llevar los recursos a cero. Si nuestra cola ya no tiene ningún tipo de encolamiento o no tiene ningún tipo de carga, porque vamos a tener una instancia o vamos a tener varias instancias de un aplicativo. Mejor lo llevamos a cero. Esto siempre buscando el tema de optimizar recurso si es on-premise y dinero si es en la nube. Esa es la herramienta, pero realmente esto es la arquitectura y cómo funciona. Partimos de que Queda actúa dentro del clúster de Kubernetes. No es una herramienta externa, no es algo que ustedes van a buscar e instalar en un ambiente separado, no, sino ustedes lo instalan directamente dentro del clúster. Dentro del clúster, una vez instalado, nos da ciertos elementos que podemos utilizar para poder realizar la orquestación. Primero empezamos con el Scaled Object. Este Scaled Object es un archivo de configuración YAML donde ustedes lo amarran a un deployment y definen primero las instancias que van a querer como mínimas y máximas y las métricas que van a utilizar para poder realizar el monitoreo. Tienen diferentes métricas que pueden pegar. Vamos desde métricas por recepción de peticiones HTTP, SQS, Kafka, bases de datos, etc. Una vez el Scale Object está definido, este se suscribe mediante el API Server de Kubernetes hacia el Queda. Dentro de Queda encontramos 4 elementos. Primero es el controlador. El controlador es el que constantemente está haciendo un polling hacia el target que nosotros definimos para monitorear con respecto al consumo de recursos. Una vez él está constantemente monitoreando, cuando se llega al tope de los recursos donde nosotros tenemos definido de que debe escalar, él realmente lo que hace es mandar una señal hacia el adaptador de métricas. Este adaptador de métricas le genera una señal al Horizontal Autoscaler. ¿Qué significa eso? Realmente Queda no es el que escala nuestros aplicativos, sino el que sigue escalando nuestros aplicativos es el HPA, ¿sí? Realmente Queda únicamente sirve como una capa de comunicación entre diferentes fuentes que podemos utilizar para el escalamiento y el HPA. Al final, el autoescalamiento se sigue realizando nativamente en Kubernetes. El scaler, que es este tercer elemento, lo que nos permite, lo que le permite a la tecnología es tener una variabilidad de cómo conectarse a la fuente. Por ejemplo, si se va a conectar a una base de datos legacy, digamos una MySQL, una Oracle, él trae la implementación en donde nosotros únicamente al instalar la herramienta, él va a saber cómo conectarse. Nosotros únicamente declarativamente debemos de definirlo en el YAML y él va a saber cómo conectarse. Igual con Prometheus, igual con Grafana, etc. Y el Admission Webhook, pues este es una API, es un webhook que realmente lo que permite es la conexión de el Scale Object hacia el elemento de Queda, ¿sí? Esta es la arquitectura del aplicativo. Es bastante sencilla, pero
la complejidad que consiste acá es de que nosotros en el Scale Object podemos definir que el autoescalado no se realice por una sola métrica, sino podemos tener que esté monitoreando diferentes fuentes. Y ahí es donde se vuelve un poco complejo a nivel de arquitectura porque él constantemente está visualizando todas estas fuentes y tomando decisiones en base a. ¿Cuáles son los scalars más comunes? Hay alrededor de 180 scalars definidos en la herramienta. ¿Qué es lo que podemos utilizar actualmente? Kafka, RabbitMQ, SQS. Bueno, la mayoría de colas, tanto en la nube como on-premise. Prometheus, un cron scalar, bases de datos relacionales, Postgres, MySQL. ¿Cómo es que lo consume? Por medio de queries. Nosotros definimos un query hacia una tabla. Está constantemente consultando esa tabla. Ahí eso regularmente lo van a utilizar para sistemas legacy y hay que tomar en consideración, por ejemplo, también la carga que podría tener la base de datos al momento de estar realizando la consulta de forma constante. Igualmente podemos utilizar un Mongo, CloudWatch y sobre todo la última línea es lo más interesante. Podemos definir scalars custom, es decir, nosotros podemos definir múltiples fuentes sobre las cuales podemos monitorear y crear nuestros propios autoscalars y definirlos dentro de Keda y compartirlos a las diferentes fuentes de infraestructura que tenemos. Es bien importante saber dónde vamos a utilizar Keda. Cuando nuestros sistemas tienen una alta carga y está basado en procesamiento de colas, también con APIs de tráfico variable, escalamiento basado en tasas de request mediante herramientas de monitoreo, donde tenemos nuestros pods registrados en un Prometheus, el Prometheus constantemente está generando la métrica de consumo, nosotros podemos amarrar nuestro KEDA a esa métrica de consumo. Procesos batch, ETLs, data pipelines, IoTs, workloads intermitentes, tal como les comentaba en un inicio, esas APIs ahí que reciben los requests cada cierto tiempo, que no tienen un patrón definido o son demasiado variables en el tiempo como para tener un cron que autoescale o tener algo manual que pueda realizar el escalamiento. Y aplicaciones legacy basadas en queries de SQL. Creo que todos los que trabajamos acá sabemos que el mundo profesional no es perfecto. Todavía encontramos muchas aplicaciones legacy, AS400, sistemas completos construidos en Oracle. Es muy útil cuando tenemos esa mezcla de tecnología nueva con tecnología legacy y necesitamos que también escale en base a esa tecnología legacy. Les voy a mostrar una pequeña demo de cómo funciona el tema acá. Y acá tengo instalado un clúster de Kubernetes. Es un minikube de un solo nodo. Se desarrolló una pequeña API en Python. Simplemente recibe un request y manda un hello from Keda. Y se definió un objeto de autoescalamiento. Si quieren, primero miremos el tema de la ejecución. Y vean, solamente para que tengamos acá la visión completa. Actualmente así se encuentra mi clúster. Solamente hay una sola instancia de mi pod API y tengo un HPA definido. Un HPA definido en donde el mínimo de pods es 1 y el máximo es de 10. ¿Sí? Lo que voy a hacer es que voy a lanzarle una carga. ¿Sí? Una carga a esa API donde constantemente va a estar haciendo gets. Y vamos a ver cómo se ve esto reflejado acá en el Prometheus. ¿Sí? Y lo veamos. Ok, va. Entonces, vamos a lanzar
empieza a lanzar la carga. Tengo acá mi pod y eventualmente va a empezar a recibir las métricas que se están generando y a empezar a autoescalar. No es algo tan inmediato, ahí sucede una traducción entre el KEDA, la herramienta de monitoreo y el HPA. Pero pueden ver de que ya se está empezando a disparar más instancias. De hecho, actualmente tenemos que son 5 instancias que están respondiendo a la carga que se está realizando. Eventualmente va a llegar a un total de 10, que es lo que yo le tengo definido como máximo de réplicas, ¿sí? Que todavía no ha llegado. Y ahí está. Ya llegó al total de 10 réplicas máximas en base a la carga que se tiene. Voy a parar el request. Lo paro. El tema de que vuelva a 1, que es lo mínimo que tengo definido, no es algo inmediato, porque se define un periodo de cooldown, donde nosotros definimos cuánto es ese periodo de enfriamiento, donde decimos, bueno, ya la carga bajó, pero eso es a nivel del HPA, perdón, a nivel del KEDA. Luego, eventualmente, a nivel de la herramienta KEDA, le tiene que transmitir al HPA para que también pueda realizar la reducción de las réplicas. Esto, a como está configurado actualmente, es alrededor de unos 2 a 3 minutos. El por defecto es de 5, más el traslado al HPA son alrededor de 10 minutos. Dentro de un par de minutos vamos a ver de que las réplicas van a empezar a desaparecer hasta llegar a un mínimo que es el de 1. Mientras esto sucede, creo que vamos a ver acá el proyecto, el cual lo tengo publicado ahí en GitHub, solo que se mira un poco oscuro. Sí, creo que es el máximo. Bueno, primero, nuevamente, se definió una API bien sencilla que realiza ahí unos gets. Luego tenemos ahí la configuración de nuestro deployment, nuestro service, pero lo que nos interesa realmente es el scaled object. Este es el que me sirve a mí como definición para poder realizar mi monitoreo de mis pods. Yo voy a estar compartiendo este, este, bueno, la dirección del GitHub para que ustedes lo puedan revisar. Por cuestiones de tiempo, creo que no vamos a poder entrar ahí en detalles. Todavía está en el periodo de cooldown los aplicativos y de hecho, ahorita acaban de desaparecer. Ya solo vuelve a una instancia. Solo las buenas prácticas, pues, es lo que hemos hablado durante esta sesión. Simplemente saber cuál va a ser nuestra métrica, cómo debemos de tener una métrica definida. Realmente debemos de saber cómo nuestro sistema se debe comportar, porque si configuramos incorrectamente nuestro pod, también nos podría generar un exceso de instancias, por ende exceso de costos. La infraestructura se podría topar y por ende esto podría generar un problema mucho mayor que el que queremos resolver. El escalado a cero, pues debemos de ser bastante cuidadosos con ese tema. Debemos de conocer bien nuestro aplicativo. eh, Debemos de pasar por una etapa de estabilización, no solo para esto, sino para cualquier cosa que hagamos. Debemos de llegar a una etapa de estabilización. Realmente tener un historial de cómo se comportan nuestros aplicativos antes de ir a aplicar algo por este estilo. Cuando usar queda, ya lo hablamos, cuando no vamos a depender de un CPU, vamos a depender de una métrica de RAM, cuando la carga es variable, pero lo más importante es cuando no lo vamos a utilizar. Cuando es un aplicativo de carga tradicional, no es necesario agregarle esta capa. Cuando tenemos un aplicativo que realmente escala en base a CPU RAM, no es necesario meter queda. Tiene patrones de carga predecibles. Existe limitante de infraestructura o costos. Debemos ser bastante cuidadosos en eso, porque si no vamos a topar nuestra infraestructura. Y cuando no se tienen métricas bien definidas, ahí es donde
creo que hay que hacer bastante énfasis. Si no conocemos nuestro sistema, cómo se comporta, no podemos meter algo así. En- Igualmente acá tenemos ciertos recursos, la documentación oficial de queda, ejemplos de uso, este es el repositorio propio, código fuente del mismo, comunidad y una demo. Jóvenes, esto fue una breve explicación de cómo se utiliza esta herramienta para el autoescalamiento. No sé si hay alguna duda del público. Claro, amigo. Bueno, decías que debemos de conocer nuestros aplicativos para saber qué recursos consumen. Digamos, si yo tengo 10 aplicativos, yo podría sacar una media de todo lo que consumen entre todos y aplicar esa configuración de queda para todos en general o debería ser individual. Va a ser, va a ser individual, pero realmente va a depender mucho de la robustez de el departamento de TI donde laboras. Regularmente la mayoría de departamentos de TI tienen un área de monitoreo TI. Ellos conocen bien esos componentes y cuál tiene sobrecarga. Te diría que no se le aplica a todos, sino se le aplica a esos componentes que van a ser con una carga bastante fuerte. Por ejemplo, si estamos trabajando en un corresponsal bancario, por ejemplo, algo que es bastante cargado, son los pods que se encargan de retiro de efectivo. Mientras, por ejemplo, los de pagos de remesa, esos son bastante ociosos. Entonces, por ejemplo, en esos pods es donde meteríamos un escalamiento y los otros los dejaríamos a su nivel normal. ¿Sí? No hay problema. ¿Alguna otra consulta? Tal vez no es como el tema, pero hay, lo que yo me he dado cuenta es cuando atacan, a veces el autoescaler se ve afectado. Como en tu experiencia, ¿qué otra capa debería de considerar uno como enfrente para que el autoescaler no se vea afectado en ataques? Estamos hablando de ataques maliciosos, ¿verdad? Si estamos hablando de ataques maliciosos, recuerden que esto no lo van a exponer ustedes al público. Va a haber una capa de Cloudflare ahí, va a haber un WAF bastante fuerte, tendría que haber un WAF a nivel de Cloudflare y luego en la infraestructura on-premise tendría que haber otro WAF. Te diría que si llegaron al Kubernetes, no, esa va a ser la menor de tus preocupaciones, porque ya están adentro. Hay muchas capas a nivel de red de ciberseguridad previas que se deben de considerar para que esos ataques no lleguen a este punto. Esa sería mi respuesta. ¿Alguna otra consulta? Creo que estamos jóvenes. Gracias ahí por su atención y siempre fue un gusto.